y está con nosotros. Gracias, Ale Berkovich, por tu tiempo para analizar estas medidas del ministro de Hacienda. ¿Te sorprenden, Ale? ¿Las esperabas? Hola Luli, buenas tardes a todos ahí en la mesa. Sí, se esperaban con mucha ansiedad durante todo el día de hoy medidas por parte del Ministerio de Hacienda. La verdad no son las medidas que se esperaban, ahora las vamos a repasar si querés juntos, pero brillan por su ausencia las medidas que no tomó el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, al margen de las consideraciones políticas que hizo al principio de su discurso, que fueron bastante raras para un momento de tensión, de incertidumbre financiera como la que hay hoy, que el propio ministro de Hacienda hable de la posibilidad de no terminar el mandato, de los 91 años sin un presidente no peronista que haya podido terminar el mandato, de los riesgos de la transición, de la preocupación del Fondo Monetario. Bueno, son todas señales que obviamente en este contexto no ayudan. Pero mirá, las medidas, sobre todo, son medidas, vamos a desglosarlas uno por una, son medidas que solamente atañen a la deuda pública, o sea, solamente atañen a los acreedores, al mundo de la deuda, no al planeta de la leche a 63 pesos, por decirlo no al mundo real, posible. Bueno, claro, la primera decisión, la primera medida es extender vencimientos de deuda de corto plazo. Esto es, para los más memoriosos, si el Fondo Monetario, cuando entró hace un año de vuelta a la Argentina, le inyectó una cantidad de dinero inédita que nunca el Fondo Monetario le había puesto a un país toda junta de golpe, si eso fue un paralelo bastante similar al del blindaje de principios de 2001, esto que acaba de anunciar Hernán Lacunza se parece mucho al megacanje de mediados de 2001, a ese que tuvo lugar entre julio y noviembre del último año del gobierno de Fernando de la Rúa. Ojo, no quiero decir con esto, no se sobreinterpreten las palabras, no quiero decir con esto que la deriva sea la misma necesariamente la que sobrevenga ahora, pero sí hay algo en común, que es que en aquel momento las anteojeras ideológicas llevaron a apelar hasta último momento a los mecanismos de mercado para no importunar justamente a los inversores y que le tuvieran misericordia a una Argentina que un mes y medio después estaba declarando el default y se le caía el gobierno. Bueno, este megacanje, el megacanje de Lacunza, tiene cuatro elementos, cuatro episodios. Por un lado, extiende vencimientos de deuda de corto plazo. Son las LETES y las LECAPs. Las LETES en dólares y las LECAPs en pesos, que ahora se van a estirar en sus vencimientos entre 3 y 6 meses. Dicen que sin quita. ¿Qué es lo que te puede afectar a vos que nos estás viendo? Bueno, primero es un zarpazo a la plata de los jubilados, porque no se afecta a las LETES en poder del público minorista, de los ahorristas que compraron estos bonos del Tesoro, que obviamente son muy pocos, pero sí se afecta al ANSES, que tiene cantidad de esas LETES y de esas LECAPs en la cartera con la cual te va a pagar la jubilación de acá a unos años. Claro. Lo otro ahora estás que puede poniendo afectar... blanco sobre negro a esto. Le estás poniendo blanco sobre negro a esto, que era la gran duda que había. ¿De dónde? Claro. Sí, claro. Traté de buscar los elementos en los cuales puede afectar al que nos está mirando, más allá del mercado financiero de deuda estrictamente. El otro coletazo que le puede llegar al ahorrista de esta medida que anunciaron hoy es al que tenga una cuota parte de un fondo común de inversión. Los fondos comunes de inversión invierten en muchos instrumentos financieros. En algunos de ellos son LETES y LECAPs. Bueno, esas LETES, si forman parte de la cartera de tu fondo común de inversión, tu fondo común de inversión va a perder plata mañana y eso se va a reflejar en tu cuota parte, seguramente allí haya un impacto. La segunda medida es un proyecto de ley para renegociar integralmente la deuda. Y acá sí, una consideración política. Al Congreso le van a pedir opinión sobre una renegociación de una deuda para la cual no le pidieron permiso, como manda la Constitución, que tiene que hacer el Poder Ejecutivo a la hora de emitir deuda. Berco, tengo una pregunta acá cortita, ¿no? Sí. ¿Es reperfilar o reestructurar? Por eso va el Congreso. Quieren reestructurar la deuda. Bueno, la parte del Congreso es reestructurar. Claro. La parte del Congreso es reestructurar y la forma que adopte esa reestructuración va a depender de la discusión en el Congreso. Lo que hace el gobierno, obviamente, es patearle la pelota al Congreso y ver qué discusión se da allí, donde no tiene mayoría. Esto prefiero que en un rato se los explique Noé Barral Grijera, porque
es eminentemente político. Lo que les digo es que esto está llamado a generar mucha tensión entre el oficialismo y la oposición. La tercera medida es, atención porque acá también hay otro coletazo que nos puede pegar. La tercera medida es empezar una renegociación con los bonistas internacionales, o sea, con los acreedores que tienen títulos bajo jurisdicción extranjera. Acá, ¿a quién se le abre la puerta? A los fondos buitre. Obvio. Los fondos buitre que hasta ahora no jugaban en este partido pueden llegar a tallar, así como entró a tallar sorpresivamente el Fondo Monetario hace un año y pico y no nos la vimos venir. Ahora que va a haber un aviso a los acreedores externos de que la Argentina reestructura su deuda, bueno, quizás empiecen los planteos judiciales. Y finalmente la última, que sí parece razonable, pero que igual iba a ocurrir, que es empezar una renegociación de los pagos de la deuda al Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene vencimientos fijados por la cantidad de plata que le puso a Macri en este año y pico, que era imposible de pagar para el próximo gobierno, sobre todo en 2021 y 2022. Bueno, lo que anunció hoy la CUNSA es que ya inició, el contacto con el fondo para que eso se estire para adelante. Brevemente te pregunto, vos decías, esperábamos algunas medidas que no llegaron. ¿Cuáles eran, en pocas palabras, esas medidas que al menos vos esperabas? Bueno, lo que brilló por su ausencia son dos tipos de medidas muy específicas. Uno, medidas de alivio para los sectores más golpeados por esta crisis. O sea, una suba para los jubilados, una mejora de los ingresos para el 1.000.000 de personas que protestó hoy en la 9 de julio, que son los cooperativistas que cobran 7.000 pesos por una contraprestación, por un trabajo que hoy por hoy quedó absolutamente pulverizado por la inflación. Pero la otra pata de medidas que no anunció el gobierno, digo por no limitarse a lo mundano, en lo financiero también podría haber tomado otras medidas que son las de control de capitales. Hasta el Fondo Monetario admite que en situaciones de crisis como estas, los países restrinjan la salida de capitales financieros de sus sistemas bancarios, de sus sistemas financieros. Grecia, por ejemplo, que tiene al Fondo Monetario adentro hace 10 años, instauró controles de capitales hace 4 años y los tiene vigentes desde hace 4 años, cosa que el gobierno testarudamente se niega a imponer. Se niega a establecer, por ejemplo, un límite para que los exportadores tengan que liquidar sus divisas acá en la Argentina. Hoy sacó una medida, pero completamente cosmética, para intentar condicionarlos a que liquiden los dólares acá, para que no tomen préstamos. Lo que no hace el gobierno es regular la salida masiva de capitales que se está produciendo desde antes de las PASO y que no es responsabilidad del resultado electoral. Bueno, esto es muy llamativo. A mí me parece que si hay dos medidas que brillaron por su ausencia son, por un lado, las de alivio y por otro lado, las de un control de capitales que parecía pedir a gritos incluso el sector más ortodoxo de los economistas de la City. Ya no el Frente de Todos, ya no la oposición, ya no la izquierda, ya no el progresismo. La City misma admitía que alguna forma de control iba a haber que imponer, y estas medidas no son control, son más ortodoxia, son más mercado, para un mercado que hasta ahora le viene dando la espalda completamente al presidente Macri. Gracias, Ale, por tu tiempo. Abrazo, Berco, gracias. Gracias, Luli, gracias, Gallego, adiós.